Dios nos ha dado su bendición para que podamos dar culto con este pacto de solo Cristo. Y oro que Dios te va a dar la bendición de recibir la palabra de Dios individualmente. Y nosotros tal vez estemos débiles y sea absolutamente imposible, pero en Dios es todo absolutamente posible. La palabra de Dios es eterna. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, nosotros tenemos sanación y restauración. Y por medio del libro de Génesis, Dios habla de los 4 eventos y las 4 figuras. Y Dios ha creado todo este mundo entero y el hombre fue separado y hizo corrupción y también fue juzgado con el diluvio y nuevamente ellos crearon la Torre de Babel. Y los 4 eventos de Génesis 3 continúan incluso ahora. Y las personas que fueron separadas de Dios continúan teniendo esta corrupción. Y también están haciendo corrupción invisiblemente. Y también toda la ciencia, educación, la medicina continúa evolucionando, pero los hombres están haciendo corrupción mucho más. Y la Biblia habla de cómo Dios es el Dios creador, pero al mismo tiempo es un Dios que juzga. Y Dios, claro, Él perdona todos los pecados, pero no significa que Él solamente ignora los pecados. Hombre que fue separado de Dios continúan levantando esta torre de Babel. La Biblia claramente habla. Y la Biblia habla de cómo todos los éxitos, lo que avanza, toda la evolución sin Dios es corrupción y es un pecado. Y por medio de los eventos de Génesis, Dios continúa hablándonos a nosotros. Habla de quién es para nosotros. Y incluso por medio del el juicio, Él nos dice que nos va a salvar. Es Dios el creador, Dios quien juzga, Dios quien nos va a dar la salvación también. No hay nadie que puede salir del juicio de Dios. Nosotros somos aquellos que recibimos salvación por medio de la gracia de Dios. Y Dios habla por medio de estos 4 eventos de cómo la oscuridad y Satanás vino a nosotros. Pero porque nosotros nacimos por medio de Génesis capítulo 3, no sabíamos sobre Dios. Es por eso que tenía que continuar escuchando la palabra de Dios y cambiar su imprenta. Y oro que ustedes puedan tener la gracia que por medio de este mensaje de las 3 eras que seguimos escuchando, que pueda usted cambiar su imprenta y su raíz, incluyendo los 3 días del fin de semana, el cual es para poder bloquear la destrucción para las siguientes generaciones. Y la era de los 3 días del fin de semana de los no creyentes del mundo continúa realmente llevando a las personas en cosas caras, en placer y cosas del mundo.
Tenemos que continuar imprimiendo los remanentes con la era de los 3 días del fin de semana, el Evangelio, para que no sean engañados o llevados por la cultura de Génesis capítulo 3 y del mundo. Tenemos que levantar a los remanentes, a la siguiente generación como los remanentes. Tenemos que levantar a los remanentes, continuar trayendo a los remanentes a los 3 días del fin de semana y de los entrenamientos. Y las 3 atrios es lo que bloquea la era de los desastres en la iglesia. Los israeles que se perdieron del pacto de Dios, ellos quitaron la corriente de los atrios. Y Dios llamó a Israel, Abraham, que su diseño era para salvar todas las naciones, pero ¿qué fue lo que hicieron? Quitar esta corriente, esta atrio de los gentiles. Es por eso que trascendiendo nosotros tenemos que levantar esta torre de los gentiles para las 237 naciones y las 5,000 tribus que vengan. Nosotros tenemos que tener los atrios en el cual cada tipo de persona que tiene problema mental o problema físico pueda venir y recibir sanación. Tenemos que levantar los atrios para que la generación futura pueda venir y pueda ser levantada. Y la era de la meditación sagrada es para poder salvar esta era, la era del mundo. Tenemos que ver esta era de Nefalín, que todos están aparte de Dios. Nosotros podemos ver que el mundo entero, las escuelas, los políticos, la cultura es sin Dios. Y el Nefalín ha estado engañando a todos estos. Continúan siendo engañados de cuando usted se puede convertir como Dios, puede tener el poder por sí mismo. Pero todas estas cosas están en avanzado, los problemas incluso están creciendo más y más. Hay muchos doctores, muy, muy buenos doctores, pero hay muchos problemas mentales que no se pueden curar. Dios ha llamado a aquellos que mantienen el pacto para poder salvar la era de los desastres. Es por eso que Dios ha salvado esa nación por medio de la era de aquellos que llevan el pacto y por medio de 4 figuras. Es como Dios llamó a Abraham, Dios te llamó a ti y a mí. No estamos aquí dando culto por coincidencia. ¿Abraham era especial que otros? Claro, era especial porque fue llamado por Dios. Pero él vivió por su vida pasada sirviendo a los ídolos, dando culto a los ídolos y viviendo una vida de religión. Y Dios hizo que él saliera de esta vida. Era para que cambiara el estado espiritual de Abraham y continuaba estaba teniendo incredulidad, era por su naturaleza. Y oro que todos ustedes puedan tener la respuesta de recibir salvación y continuemos teniendo el culto y recibir entrenamiento y cambiar su imprenta, su naturaleza y los raíces, que pueda vivir este evangelio centrado en el evangelio. Y Dios llamó a Abraham desde el comienzo y les dio el pacto. Y capítulo 12:1 dice, pero que dice, ahora Jehová había dicho a Abraham, aunque nosotros no podemos ver con los ojos, Dios, dame la palabra. ¿Usted posee la palabra? Usted tiene que poseer la palabra.
No es que tú solo no puedes vivir tu vida siguiendo a las personas y solamente ir y venir. Especialmente remanentes que están citados aquí tienen que poseer este misterio en ustedes. Este pacto está haciéndose dado, así que tienen que mantener el pacto que Dios te está dando. Salvación es dado a los individuos. Claro, por medio de la bendición, el pacto se está dando, pero la salvación individualmente tienen que mantenerlo. Así que Dios, para poder salvar a la meditación, Él llamó a Abraham. Y para que Abraham pueda alinear su vida al pacto, y Dios habló a Abraham que cuando yo te diga las cosas que te voy a decir, que voy a hacer, y cómo su futuro, cómo es su futuro. ¿Usted está preocupado por su futuro? ¿Usted está posible para usted es ver el futuro? Y en la palabra de Dios hay nuestro futuro. Y en el verso 1 dice que Jehová habló a Abraham y le habló de esta palabra muy completa y también de con la corriente. Y que le dijo que que vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué quiere decir? ¿Que te tienes que mudar a otro lugar? Es porque nosotros somos carne. Continuamos escuchando las cosas del mundo y viendo cosas del mundo y seguir con las cosas del mundo en lugar de olvidarnos de las cosas que son importantes. Dios está hablando a Abraham diciéndole que tienes que salir de este destino en el cual estás dando culto a ídolos. Y Dios está llevando a Abraham del lugar en el cual continúa estando con crisis, desastres aquí. Y también Dios nos ha dicho específicamente que vayamos que vayamos a la tierra que te mostraré. Era una tierra en la cual era Canaán. Desde el comienzo, Abraham no sabía dónde ir. ¿Qué quiere decir? Que tenía que seguir después de la palabra de Dios. El camino de fe, la vida cristiana, es siguiendo la palabra de Dios. Y usted no puede ver el plan de Dios. Entonces usted tiene que escuchar la palabra de Dios y seguir después de esto. Pero si está dentro de la torre y el itinerario, entonces Dios te va a guiar después. En el verso 2 y 3, Dios le estaba dando la palabra específicamente. Dice, no tenía otro hijo, pero ¿qué fue lo que dijo? Dice que te haré una gran nación. Y, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios bendice a Abraham en el punto en el cual te dice que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré, dice. Y Dios estaba en el lado de Abraham. No había otra razón para esto. Es porque Dios escogió a Abraham. Dios escogió a que Abraham se convirtiera en el hijo de, de ellos. Así que no tenga miedo y no se preocupe de este mundo. Si alguien le hace algo a usted, entonces va a venir a esa persona. Así que usted no pelee por medio de la sangre, pero solamente ore.
Y Dios habló sobre el final. Y ustedes en la familia, en el año, tienen que ser bendecidas, ya que es evangelización mundial. Y Abraham habló que por medio de él, no solamente de él, pero su familia también va a bendecir todo, mientras mantenemos el pacto correcto. Y ahora estamos teniendo esa conferencia de la conferencia de remanentes, así que en este momento pueda mantener el pacto exacto de Dios. Y Dios ha hablado y nos está dando esta palabra que por medio de los remanentes, los puntos, los discípulos se van a juntar. Así que Dios mueve todas las naciones. Así que continuemos siendo guiados con la palabra de Dios y mantener el pacto de Dios. Y no sea engañado por lo que está alrededor, por sus circunstancias. Porque Abraham no tuvo ningún hijo y cayó en su pensamiento. ¿Qué fue lo que trajo? Trajo a su sobrino Lot. Y también porque continuaba teniendo problemas por Lot. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo dejó ir. Y Abraham pensó que ahora sus sirvientes, la sirvienta se va a convertir a la que sea la heredera. Pero no fue esto, Dios dijo que no. Pero dice que su semiente va a venir por medio de ti. ¿Y quién era? Ismael. Y no era Ismael. Y Dios no necesita ni siquiera el porcentaje de mi pensamiento o de mi opinión, sino que solo la palabra de Dios. Y de acuerdo al plan de Dios, el pacto me ha dado la guía en la cual por medio de él va a haber un sentido. Y no es nuestro pensamiento, nuestro estándar, no son nuestros pensamientos, nada de esto, porque es el pacto solo. Así que Isaac nació como el hijo de pacto. Así que Abraham, en el momento de todos los no creyentes, él vino y le creyó a Dios. Y Abraham cree la bendición de Abraham por medio de esto. Nosotros no somos, nosotros no somos santos. Nosotros nacimos por medio de Génesis capítulo 3, así que no somos unas personas con gracia. No. Una persona que tiene esta bendición es cuando nosotros tenemos a Cristo, cuando creemos en Cristo. Que en este momento usted ore, Dios. Así que no tenga incredulidad, pero que pueda usted creer en el Señor. Así que Dios le dio a Isaac como el hijo de pacto. Y claro, Isaac, quien nació por medio de la crisis, por medio de las crisis, entonces tenía que morir. Pero un día llamó a Dios a Abraham y le dijo que diera a su único hijo para darlo como ofrenda. Porque nosotros no sabemos qué tipo de plan tiene para nosotros. Algunas veces nosotros vamos alrededor, cuál es su plan. No podemos entender esto, el plan con nuestro pensamiento y nuestra opinión. Y Dios trabaja dependiendo también, no dependiendo de nuestro pensamiento y nuestro estándar.
Así que no tenga miedo y no tenga miedo del plan de Dios y el método de Dios. Así que por medio de este momento, Abraham tuvo fe. Y Abraham sacó a su hijo Isaac y lo trataba de matar. Y Dios, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, ahora estoy recibiendo tu fe. Pero Dios ha preparado este lugar en un lugar en el cual no está Isaac, en otro lugar. Así que Dios estaba preparando todo. Era en ese momento en el cual Dios impresó eh, sobre el cordero la sangre a Isaac. No importa de cómo nosotros creemos como personas de pacto, nosotros no podemos vivir sin Cristo. Tenemos que vivir acorde y de acuerdo a Cristo en cada hora y en cada momento. Porque si no es el Cristo, entonces tenemos que morir. Y Abraham mantuvo el pacto y oró todo el tiempo. Y también tenemos que disfrutar esta bendición y oración. ¿Por qué? Porque el problema, los incidentes son la respuesta. Y Isaac se casó y Rebeca no podía tener hijos. Tenían que tener hijos, pero no te están teniendo hijos. No no usó otro método más que orar en frente del Señor. Y después de la oración, Dios respondió. No era solamente un hijo, no solamente era un hijo o un niño. Es la generación futura que va a continuar con este pacto de Abraham y Isaac. Y no es que solamente estamos orando por la economía, nuestro futuro o nuestra salud. Y oro a todos ustedes que ustedes puedan continuar con su pacto y cumpliendo la economía de todo esto. ¿Por qué? Porque Isaac, guiado por Dios, él continuó haciendo todo lo que Dios le dijo para ser bendecido. Y Dios, Isaac, le dio la bendición, las bendiciones. ¿Para qué? Para la evangelización mundial. Porque Dios sabe todo. Dios le dio a Isaac la bendición de continuar con la palabra y la evangelización. Y ahora viene para Jacob. Y cuando vemos a Jacob, podemos ver el estado de todos nosotros. Y Dios escoge a Jacob incluso cuando cuando nació, antes de nacer. Y este es supuestamente a ser el final. Y podían solamente mantener el pacto y disfrutar la palabra de la evangelización del mundo, pero no era posible para él disfrutar el pacto. Y también él vio el mundo y vio los problemas mucho más grandes y vio a sus hermanos y también siendo el hijo que primero nació es algo que él no quería. No es que no tiene sentido, pero Dios trasciende incluso ese sentido. Claro, la palabra en el mundo dieron el pacto para el primer niño. Pero incluso aunque Dios escogió a Jacob o a sus hermanos, Jacob siempre estaba engañado y tenía celos de su hermano. ¿Cómo y cómo fue que después de que viniera
viniera de cazar, venga y le den al hermano esta vestimenta. Él continuó calculando todas estas cosas y que fue lo que les dijo que lo vendieran porque él era el primer hijo que había nacido. Y una vez solamente fue una primera línea, engañando a sus hermanos. La tercera y la cuarta se convertía en algo mucho más grande. Y ustedes son los remanentes, los evangelistas que poseen este mensaje, este evangelio para salvar esta era. Ustedes no necesitan pelear o tratar de quitar las cosas de los no creyentes. No necesita competir. Dios, quien está en ti, está completo y se convierte en todo. Jacob no sabía esto. Y Dios prometió a Jacob que te voy a bendecir, pero Jacob trató de recibir la bendición de acuerdo a lo que él quería y engañando a otros. Y si solamente mantienen el pacto y esperan, solamente podían recibir la bendición también, pero continuaron recibiendo, continuaron con esta tipo de humanismo y como resultado vivió una vida de esclavos. Y también corrió. ¿Por qué? Porque su hermano trataba de matarlo porque había quitado lo más importante para su hermano. Y va a haber continuando problemas en las familias. Satanás va a tratar de bloquear y engañar a las personas del pacto, a la familia de pacto. La familia de Adán y Eva vino y mató a Caín, que mató a su hermano Abel. Isao estaba tratando de matar a Jacob. Y los hermanos de José estaban tratando de matar a José. ¿Usted cree que solamente es la furia de los hermanos? Tal vez suene correcto hablando de manera física en el mundo, pero si Satanás está tratando de bloquear, de pasar el mensaje, el evangelio, entonces Satanás está tratando de terminar esta línea de pacto. Así que oro que ustedes puedan ver sus ojos espirituales y los abran. La Biblia no solamente está dando cómo las personas viven así y viven y van por medio de todo su sufrimiento y luego reciben esta cosa. Jacob, quien estaba corriendo de su hermano, Dios apareció enfrente de él. Dios está vivo. Dios nos está viendo y está viendo sobre todo. Jacob, quien estaba corriendo, él apareció enfrente de Jacob y le dijo que yo estaré contigo. Y era el tiempo en el cual la palabra de Dios realmente vino a Jacob. Era el tiempo en el cual espiritualmente sus ojos estaban abriéndose. Y en el camino, Jacob estaba peleando con oración. Porque continuaba viviendo la vida en la cual está llevándose cosas y las cosas se están llevando y está tratando de engañar a otros. Y también en el río, ¿qué fue lo que hizo? Oró y empezó a pelear contra la naturaleza. Y Dios él le dijo que se iba a darle el nombre de Israel a Jacob. Es el nombre para salvar a las naciones, el mundo. Pero porque su impresa, la naturaleza y las raíces no ha cambiado, entonces el problema siguió a la línea de familia. En ese momento Dios apareció nuevamente diciéndole que vaya a Betel. ¿Para qué? Para restaurar el culto, para restaurar el pacto. Y durante
nosotros poder restaurar el mensaje, el culto, entonces Dios restaura todo lo demás. El pacto no era realmente impreso en Jacob y él continuó en sufrimiento, pero Dios de alguna manera con el pacto. Y cuando usted tiene que ver en el punto en el cual no tiene que ver a una persona, su problema, los incidentes, pero ver su problema, pero tiene que ver y sobrellevar todo esto. Y Jacob fue por medio de mucho sufrimiento y continuó con el plan y el plan de Dios. Ahora, por medio del hijo de Jacob, se pasó el pacto. ¿Por qué? Porque José solamente, los hermanos de José solamente estaban preocupándose de qué es lo que tenían que comer. Pero Jacob, pero José soñó sobre la evangelización mundial. No es solamente sus hermanos, su mamá, su papá, que estaban hincándose enfrente de él. Y Jacob va a ayudar en esta evangelización y tenemos que continuar por medio del pacto. Y era José, quien era un remanente disfrutando del evangelio. Y de un momento, José fue de mucho sufrimiento y todos sus hermanos, su papá, familia. Y no era de cómo el problema era, qué tan grande era el problema. Era si usted está manteniendo el pacto y está disfrutando el pacto, sí o no. Si está dentro del pacto. Es por eso que, de acuerdo a José, estando en la prisión, siendo un esclavo, disfrutó del evangelio. En el punto en el cual Potifar incluso pudo ver esto. Porque si yo veo esto y disfruto, entonces la evangelización solamente va a tomar lugar. Y fue a prisión, interpretó el sueño de los oficiales del reino. Y todos los eventos que están tomando en nuestra vida no va solamente porque sí. El interpretar un sueño se convirtió en el camino. Y todos los planes, el itinerario está en el plan de Dios. Y Dios dejó con su tiempo absoluto que vea al faraón para poder hacer la evangelización mundial. Conclusión es si usted mantiene este pacto o no. ¿Poseo este pacto? ¿Disfruto este pacto? ¿Por qué? Porque José, incluso de los problemas, siguió disfrutando este pacto. Es el pacto separado para los que tienen. Si este es el caso, entonces ¿está tratando usted resolviendo el problema por sí mismo? Pero para José, incluso aunque fue en el problema, el dolor, él seguía en el pacto disfrutando esto. Así que ustedes continúen enfocándose y concentrándose en este pacto también. Es por eso que usted tiene que continuar enfocándose en las 7 torres, los 7 itinerarios y 7 las señales de guía. Y la conclusión del libro de Génesis es que saber ciertamente la evangelización y dar la salvación, porque es disfrutar el evangelio, porque vamos a continuar teniendo los problemas y los incidentes. Pero aquellos que poseen el pacto se convierte en la bendición y el camino.
Así que usted puede disfrutar este evangelio, el pacto que se ha dado a usted en cada hora, en cada situación, 24 horas. Aunque yo sea débil, pero la palabra de Dios es completa. Así que pueda usted cambiar su mañana en el cual usted viene y conquista el universo. Y durante el día que usted pueda venir y pueda, ah, pueda hacer, venir y cumplir por medio de todas las naciones y en el campo. Así que por medio de la noche, no se preocupe, no solamente se vaya a dormir después de estar bien cansado, pero ese es el momento en el cual usted está victorioso sobre el futuro. Las 4 figuras de Génesis habla del futuro y el plan de Dios. Habla de la salvación de individuos, salvación de familias, salvación de naciones, salvación de evangelización mundial. Es por eso que Jesús le dijo al final que usted va a recibir poder cuando el poder del Espíritu Santo va a venir a usted y tú me vas a hacer evidencia en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Así que esta semana también empieza la conferencia de remanentes en Corea. La palabra de evangelización puede ser llevada por medio de el movimiento de remanentes solo. Y va a haber esos emperadores espirituales que van a ser levantados para las 237 naciones y las 5,000 tribus. Y también creo que vamos a tener a los emperadores espirituales en la iglesia también, en el mundo. Así que durante esta conferencia que pueda mantener la palabra que Dios te está dando e incluso en los versos de la Biblia, que mantenga el pacto que va a cumplirse por medio de la vida en su vida, que pueda disfrutar este pacto. Así que oremos todos juntos en este momento que todas las fuerzas, los eventos, las figuras de Génesis realmente pueden impactar mi vida para poder cambiar mi imprenta, mi naturaleza y mi raíz.